Bueno, como todos los viernes, tenemos la visita de nuestra psicóloga Carla Corol. Carla, te agradecemos que vengas, ¿eh? Ya estás, ya estás, ya estás, ya Ya es soy de fijo. plantel. Ya sos de plantel, Sí. ya sos de plantel, así que bueno, te agradezco porque bueno, es una contribución que tratamos de hacer a la gente para toda esta situación que se encuentra la gente. Yo no sé si, a ver, si hay una depresión también de la gente por por lo largo de la cuarentena, o porque en realidad, económicamente las familias están apretadas, pero hay una cierta depresión de la gente. Uno no ve que la gente está media como cabizbaja, como deprimida. Sí, lo que pasa es que ayer justo lo escuchaba Facundo Manes. Bueno, él es neurólogo, pero habla también bastante acerca de la salud mental. Y él estaba diciendo que había un 50% de aumento de casos de ansiedad y que eso a lo largo del tiempo daba paso a lo que es la depresión. Yo creo que hay mucha gente que están viendo cómo se está derrumbando la economía, cómo se están derrumbando un montón de cuestiones y recién ahora estamos entrando al famoso pico que nos decían, che, ya va a llegar el Claro, ya pico, va a ya va a llegar, ya llegar va el a llegar. pico y por ahí tanto tiempo de confinamiento y de parar y de un montón de actividades para que ahora cuando estamos reactivando todo empiece toda la ola de contagios, obviamente que causa un desánimo generalizado. Claro. No, son situaciones que son complicadas, difíciles de manejar. Yo creo que la economía obviamente repercute en lo emocional, porque uno si no se siente capaz de estar en control de ciertas circunstancias o situaciones, no la está pasando bien. Y bueno, eso genera ansiedad, la ansiedad genera insomnio, el insomnio genera desgaste, falta de motivación y eso va dando paso también a veces a la sintomatología Totalmente, depresiva. claro. Cuando vos analizás a alguna persona, por ejemplo, como Alberto Fernández o como, qué sé yo, Kicillof, que tienen que tomar la decisión hoy, ¿no es cierto?, de plantear, seguimos con la cuarentena, no seguimos con la cuarentena, hacemos esto, achicamos, cerramos. ¿Qué entra dentro de la cabeza de esa gente? Porque realmente, a ver, son decisiones muy... A ver, no estamos hablando de la economía, que por ahí nos puede ir mal económicamente, bueno, a lo mejor después nos va bien, pero estamos hablando de la salud, de gente que fallece, los números de fallecimientos hoy fueron realmente altos, porque 153 creo que hubo de fallecimientos, es decir, se van acrecentando los fallecimientos y se sientan tres personas, está bien, con todos los infectólogos, todo, a decir, seguimos con la cuarentena, no nos quedamos como estamos, bajamos a más todavía restricciones. ¿Qué pasa por la cabeza de esa persona así? ¿Cómo lo ve a eso? Bueno, yo pienso que deben tener una presión enorme porque obviamente el futuro de la sociedad, de la economía está en manos de ellos, pero a la vez está como la responsabilidad social de cuidado de la salud y demás, de decir, bueno, tenemos que proteger a nuestra población. Lo que pasa es que hay un nivel de hartazgo tal en la gente de esto de decir, che, al final estuvimos confinados un montón de tiempo y ahora que nos dejan salir es como que se larga el pico y ahora estamos cerca de la saturación del sistema de salud. Yo, si bien lo tengo entendido, si es que no lo entendí mal, la idea era preparar el sistema de salud para que no colapse. De todas maneras, está muy pronto a colapsar, lamentablemente, porque esto es una enfermedad que nos tomó de sorpresa a todos, porque no estaba preparado el sistema de salud, porque tal vez en el tiempo que hubo de preparación, de todas maneras, no alcanzan con los insumos que tenemos. Y es una complicación que es muy grande. Yo tengo, una de mis hermanas es médica, ella trabaja en Mar del Plata, que ahora están bastante complicados también con el COVID. Y ella decía, bueno, por ahí se están contratando incluso hasta médicos residentes o gente que recién se recibe porque hay falta de personal, Claro, sí, sí, sin sí. darse cuenta de que tal vez termina siendo un perjuicio porque no tienen los cuidados que deberían tener o que tienen los médicos que son como más experimentados, pero a la vez necesitamos de manos y de gente que nos ayude. Claro. Entonces entramos como todo en un bucle donde tenemos personal de salud, pero el personal de salud se termina contagiando, que termina contagiando a los pacientes. Entonces frenamos el sistema de salud porque hay muchos médicos que tienen que parar y entrar en cuarentena porque tienen el virus. Entonces es todo como una cadena y algo que esperemos que en algún momento obviamente se termine. Estamos de todas maneras muy lejos de las cifras que manejaban países europeos como España, Italia, que han tenido 10.000, 15.000 casos diarios. No tan Sí, sí. lejos como pensábamos, pero estamos más lejos. No, estamos lejos. Yo, la verdad que... Bueno, en España, nosotros ayer hablamos con un corresponsal nuestro que es Alberto, que está allá en España, y nos decía que, bueno, hubo un rebrote nuevo,
Bueno, ellos abrieron muchas cosas, ellos viven del turismo, entonces también es medio complicado, están en verano y bueno, tuvieron que abrir un montón de cosas pensando que bueno, ya había pasado el pico, ya había pasado bueno, y se complicó Barcelona, Madrid, lugares conglomerados grandes que empezó de nuevo a salir, entonces volvieron de nuevo para atrás, es decir, en muchas cosas. Entonces uno no sabe, a ver, en la mentalidad de la gente, eh, ¿cuándo termina esto? Es decir, porque si le pones una fecha, la gente es como que está mejor o no te sentís mejor. Porque decís, bueno, es hasta fines de agosto. Listo, vamos, bueno, aguantamos hasta fines de agosto, pero que no se sabe si hasta fines de agosto o hasta fines de diciembre o hasta fines de marzo del año que viene. Ese es el gran problema. Sí, en realidad, o sea, a nivel psicológico está bueno ponernos como ciertas fechas o objetivos porque es como que uno dice, bueno, tolero hasta tal punto. El problema mayor se da cuando en realidad esto no depende de nosotros, no depende del sistema de salud, no depende de Alberto Fernández, no depende de nadie, De ni de nadie. China, ni de las Nadie, vacunas, ni de... Porque incluso he estado leyendo que hay muchos ensayos clínicos de vacunas que después lo que pasa es que el virus va mutando, entonces ya el virus que estaba en Europa no es el mismo el virus que llegó acá, Sí, sí. entonces se empieza a dar un montón de complicaciones. Lo que pasa es que hay un desánimo muy generalizado porque esto de no saber, esto de la incertidumbre, es decir, che, bueno, nos volvemos a cerrar, por ejemplo, por una cuestión de salud, y capaz que justo mi negocio empezaba a reactivarse. Recién ahora empezaba de vuelta a ponerme de pie muy a poquito y otra vez tengo que dar marcha para atrás. Entonces es una complicación. Lo mismo que estuve leyendo, así hablamos también un poco de actualidad, de la sanción de la ley de teletrabajo, que termina Sí. perjudicando mucho a los empresarios y demás, cuando en realidad es una buena opción como para que la Y gente sí, pueda seguir trabajando y a la vez pueda seguir generando y que se puedan seguir generando puestos de trabajo. Pero bueno, esto es como que un poquito el reino al revés. Muchas veces estamos tan apresurados por querer resolver un montón de situaciones que a veces se toman malas decisiones. sí, aparte me parece, Carla, que hay un cambio de todo, sí, porque hoy comprar algo no significa tener que ir al negocio, por ejemplo. Es decir, internet, te lo traen a tu casa, vos ya lo pagaste. Es decir, está habiendo un cambio tan grande que va a ser, yo digo, muy complicado, pero que va a haber que adaptarse a las circunstancias, sin lugar a duda, porque no queda otra. Y encima con esta pandemia que ya nos dice cuándo es el final. Entonces, esto que vos decías, de esta forma de trabajo, me parece que es una forma positiva para poder por lo menos sobrellevar la situación. Después, bueno, a lo mejor algún día, qué sé yo, se vuelve a que vos te guste ir al negocio, mirar el artículo que va a comprar, y qué sé yo, pero hoy por hoy me parece que ya no está en eso. Ya me parece que la gente se está adaptando a lo otro, es decir, a la compra por internet, a las cosas rápidas, ¿viste? Es decir, no es otra cosa. Sí. No es el sistema de antes. No, exactamente. Y hay por ahí mucha gente que se está reinventando, que a partir de lo que pasó, bueno, han puesto emprendimientos y demás, y con todo esto es como que es una marcha atrás, porque es como una Sí, sí, sí. complicación o es una traba, o hay gente que realmente quiere mantener el puesto de trabajo a sus empleados, pero la realidad es que no están pudiendo pagar lo que cuestan los alquileres. Yo ahora que vivo ahí por la peatonal, hay un montón de locales que están Sí, cerrados, cerrado. hay un montón de desempleo, entonces eso también genera miedo, genera desmotivación, el tema de que por ahí los shopping no están abriendo o no están percibiendo el sueldo que deberían percibir y perciben un porcentaje. Es una complicación que es enorme, que nadie se le imaginaba. El tema es, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos manejarlo para que no nos genere tanto estrés y para que no terminemos cayendo ni en episodios ansiógenos ni en episodios depresivos? Que obviamente el contexto no está ayudando, pero decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para sentirnos un Claro. poco mejor? Sí, Nosotros sí. como psicólogos, las obras sociales, por ejemplo, tampoco nos reconocían lo que eran las sesiones virtuales. Entonces, vos tenías que explicarle a tus pacientes que por más que ellos tuvieran una obra social, te tenían que abonar porque si no a nosotros no nos abonaban la consulta. Claro. Y es como que entra todo en un bucle ético y moral también, porque vos no puedes decirle a una persona, bueno, si no tenés X cantidad de plata, no tenés derecho a sufrir. O sea, no Claro. está Sí, bueno sí, eso. sí, 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 Pero a la vez uno totalmente. dice, che, yo tengo que comer y tengo que trabajar y estoy prestando un servicio y esto quién me lo va a pagar. Claro. Se empieza a hacer como una gran complicación que realmente creo que tenemos que aprender mucho de esta pandemia para saber que no estamos acomodados como sistema económico, que no estamos acomodados como sistema social y que realmente tenemos que empezar a hacer cambios porque más allá de que salgamos de esta situación,
ojalá que no vuelva a pasar, pero evidentemente sí pasa. Si pasó una vez y ha pasado anteriormente, puede volver a pasar y el sistema tiene que estar Tiene preparado. que estar preparado para eso. Exactamente. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Es un error muy grande que tenía el gobierno cuando asumió, y que no estaba preparado para eso. Creo que nadie en el mundo. No creo que nadie, sí, tampoco, sí, es cierto. Sé que el otro día, hablando un poco así del tema de las parejas y de las relaciones, me decía un amigo, medio con broma, pero dice, se han separado y se han divorciado un montón. Dice, se ve que no iban esos matrimonios. ¿Es tan así o es la circunstancia la que llevó? Porque, a ver, yo por ahí cuando vos preguntas a alguien que se separó, visto que yo te dice, sí, ya no iba antes, dice, lo que pasa es que la cuarentena ayudó, como que es algo que sumó o ayudó nada más, ¿me entendés? Pero no es el factor principal, es decir, que ya la relación ya estaba en un mal momento, es decir, ¿eso es real, vos que por ahí tratás con gente, que yo, o es una excusa para decir, bueno, no es la pandemia que no la aguanté durante 24 horas dentro de casa, por decir una situación, es decir, porque eso está pasando mucho ahora. Yo creo que lo que pasó fue que se catapultaron un montón de cuestiones y un montón de problemas ya preexistentes en la pareja probablemente se exacerbaron. Entonces, qué sé yo, de repente tenemos personas que se tuvieron que estar aguantando, entre comillas, o estar en forma de convivencia las 24 horas del día, que no es lo mismo que cuando uno trabaja y se encuentra un ratito para comer o lo que fuese, que estar las 24 horas. La situación económica tampoco colabora, porque Claro. bien sabemos que muchas parejas, una de las principales peleas de Sí, las sí, parejas sí. son por cuestiones Son por cuestiones económicas. Si hay hijos chiquitos, quién se encarga de los nenes, cómo hacemos para la tarea del hogar y un montón de cuestiones. Entonces hay problemas que probablemente ya estaban y que los pasábamos por alto y que tal vez con todo esto se pusieron como en un Bueno, primer plano. en el caso de los hijos que vos decías, yo conozco un caso que, bueno, hubo una pelea muy grande por el tema de los chicos, justamente, es decir, por la forma de convivir con los chicos muchas horas. Antes iba al colegio o a la guardería o a, qué sé yo, decir, tenía también el chico una actividad, pero ahora como que, viste, y si, a lo mejor la madre está ahí con el chico, bueno, dice al padre, bueno, estate un ratito vos con el nene porque tengo que hacer, y bueno, y el mago no está acostumbrado a lo mejor a estar con el nene, viste, tanto tiempo, pero dice que es muy conflictivo el tema viste que las madres antes, a ver, vamos a ser sinceros, las madres antes estaban pendientes de uno, yo lo viví porque yo soy grande, es decir, no era que uno, ¿me entendés? Y uno no hacía tampoco tantas actividades, estaba mayormente dentro de tu casa, es decir, el vínculo era directo en tu casa. Ahora no, los chicos van a inglés, van a fútbol, van a básquet, es decir, si te descuidas, los chicos tienen más actividad fuera que los grandes. No sé si es para sacárselo a los chicos, que puede ser, yo siempre digo que debe ser, para mí debe ser eso, o bien porque quieren que los chicos sean, sepan inglés, hagan deporte. Esa es la otra excusa. ¿Cuál es de las dos? No, a ver, yo creo que obviamente la sociedad fue avanzando, entonces las mujeres empezamos también a salir a trabajar en una cuestión de igualdad. Entonces madre y padre trabajan y ya se complica. No es lo Claro. mismo que cuando tal vez las madres se quedaban en la casa y eran amas de casa, que también es un trabajo no remunerado, Sí, pero que bien, también lo bien, es. bien trabajo. Entonces se quedaban con los chicos y era diferente. También hay que ver una realidad. Los chicos antes tenían más desgaste de energía porque no se iban a sentar a jugar a la Play o a la tablet o al Claro. celular. Se iban a ir a jugar a la pelota a la calle Sí, para sí, que sí. la madre a las 6 de la tarde salía y decía, no sé, Pedrito venía a tomar la leche, ¿me entendés? Una onda así. Sí, así Claro. era, así era. Ahora los chicos están sentados, no están Vos me realizando conocías, entonces. no están realizando ningún tipo de actividad y obviamente tienen que desgastar, entonces se empiezan a sumar un montón de factores que son importantes. El idioma es muy importante y hay comprobaciones que dice que si bien se puede aprender a cualquier edad, cuando uno es chico es mucho más Más beneficioso. fácil. El deporte para que desgasten y para que también aprendan a compartir y demás, porque hoy por hoy hay muchas cuestiones virtuales, pero lo que está pasando es que de repente los padres se vieron confinados las 24 horas del día en la casa con los hijos chiquitos y demás,
Y encima tienen que realizar todas las actividades escolares, porque más allá de que siguen estando las clases, siguen estando los docentes detrás de una pantalla, le envían actividades y de repente son los padres que tienen que hacer todas ayudarlo. estas actividades. Claro. Entonces, no es lo mismo. Justamente hoy hablaba con una paciente y me decía, a mí me cuesta mucho que mi nene se siente a hacer la tarea y me hace berrinche y se enoja y me doy cuenta que a veces por querer ayudarlo le termino haciendo yo la tarea. Entonces, no es lo que yo quiero. Lo que pasa es que llega un momento en el cual uno no sabe qué hacer, ya está como cansado, está como agotado y trata de darle una ayuda y no se da cuenta que por ahí en vez de ayudarlo lo está perjudicando. Pero nadie nos preparó para este escenario. Sí, Tal sí. vez en un futuro haya un plan estratégico para decir, bueno, frente a una pandemia podemos hacer esto otro. Pero es como que a todos nos agarró de sorpresa, todos pensamos que iba a ser un tiempito y ahora no sé, ya se nos va a terminar el año Sí, 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 el año este y fue seguimos. nefasto, fue un año que va a ser Con respecto a los femicidios, a ver, ¿es la causal el tema de la pandemia? Porque en realidad yo no, y si yo me pongo a analizar un poco el tema, realmente siempre hubo. Antes de la pandemia también hubo. Sí, Es decir, no es una cosa que uno, viste, diga, la pandemia puede ser factor de esto. Porque la gente le echa la culpa a eso, pero me parece que no es eso. no, de ninguna manera. Yo estuve trabajando 2 años en el área mujer de la municipalidad de acá de la ciudad de Santa Fe. Tenemos que saber que en Argentina cada 23 horas muere una mujer. En el 80%, 75-80% de los casos es una persona que es conocida de la mujer, por lo general son parejas, exparejas o familiares. Es una pandemia peor, si se quiere, que el coronavirus, porque la verdad es que nos arrebata a un montón de mujeres. Eh, con todo el avance del feminismo y los derechos de la mujer, como que a la vez también hay mucha resistencia, seguimos estando en una sociedad, un estado que es bastante patriarcal, entonces a mí me cuesta mucho ver el ensañamiento también que existe hacia las mujeres, porque no es solamente que las violan y las matan, que vos decís, bueno, ya es terrible, sino cómo somos descartadas como si fuéramos objetos, nos tiran en bolsa de basura, nos cortan, nos entierran, nos tiran cal encima, porla, y es de una animosidad que uno dice, che, es inentendible. Realmente tiene que ver con una sociedad que está enferma, con una sociedad que tal vez no acepta la igualdad de género, con todo esto de que nosotros empezamos a salir a trabajar, empezamos a reclamar por nuestros derechos. Hay mucha gente que sigue estando en contra, que te dice, ay no, pero feminismo, femenina sí, feminismo no, y vos decís, a ver, lo que estamos planteando es una cuestión de derechos porque no estamos diciendo que no hay mujeres que también son agresivas con hombres, pero que las estadísticas nos muestran que es en un porcentaje muchísimo menor. No estamos diciendo que no exista violencia y que hay homicidios en general, sino que estamos diciendo que hay un montón de mujeres que están muriendo víctimas de sus parejas, de sus exparejas, de amigos, de gente que tienen una obsesión, si se quiere, como se planteó en este último caso, y la verdad que es terrible. Yo creo que obviamente necesitamos más políticas de género, más allá de que hemos dado avances importantes, pero que realmente nos estén acompañando. No sé si viste que ahora hubo toda una campaña en las redes sociales de que las mujeres subíamos fotos en blanco y negro, que era una campaña de mujeres a favor de las mujeres, como para decir, che, tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque en realidad pasa esto, uno sale como mujer y te pasa, che, bueno, avísame cuando llegues a tu casa, y eso entre los hombres es extraño. Bueno, le decís a tu amigo, che, mandame un mensajito cuando llegue, excepto que uno sepa que salió y que tomó un poquito más de la cuenta o que no Sí, sé, para ver si... entonces asegurame que llegaste bien, pero nosotros es como básico, yo no me voy a dormir hasta que mi amiga no me avisa que llegó, y ya ni siquiera ir en taxi, ir en remis, es realmente peligroso. Entonces, ahora que estamos teniendo mayor visibilidad con esta problemática, no por cuestiones positivas, sino porque hay mujeres. Vos que estuviste ahí en cuestión en la municipalidad con Sí. el tema no está faltando cosas, a ver, acciones que puedan prevenir eso, es decir, no están faltando esas cosas, porque yo tuve el caso de una amiga que, bueno, también entonces hizo la denuncia, le dieron el botón de pánico, y después para dárselo de vuelta es como que no, pero no pasó nada en este tiempo, no, pero pará, el tipo no es pelotudo, es decir, va a esperar que deje de tener el botón de pánico para ir, no sé si me interpretas, es decir,
no hay algunos cambios que hacer, es decir, en vez de ponerle el botón de pánico a la persona, ponerle una ¿cómo se llama? Tobillera. Una tobillera al tipo, al agresor, es decir, hacer al revés, es decir, algunos cambios que me parece que están faltando, porque no da resultado lo que se está haciendo. No, a Es ver. decir, para mí no da resultado para nada. Las medidas autoprotectivas, como son las medidas de distancia, los botones de pánico y demás, no terminan funcionando porque los hombres de todas maneras se acercan a las mujeres. Esto nos ha pasado sistemáticamente. Los hombres no le importan que haya una medida de distancia, no le importa que haya un botón antipánico. Creo que lo que más lo frena es a veces cuando en última instancia logramos que se le ponga una guardia policial, pero de todas maneras a veces se le meten por los patios, le rompen las cosas, las Sí, esperan sí, sí, sí. adentro. La verdad que es una situación que uno dice, no se puede entender, porque qué es lo que está pasando. Eh, en una época nos había pasado que había faltantes de botones por la cantidad de casos que había. Entonces nosotros tenemos hogares de protección para la mujer y demás, pero es una situación que de por sí es muy complicada. Yo creo que lo que hace falta es más educación sexual integral y educación emocional en las escuelas, para que realmente uno aprenda, bueno, qué cosas está bien, entre comillas, y qué cosas están mal, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que se puede prevenir. Justamente, si estamos llegando a esta instancia es porque la prevención primaria ya falló. Ya falló. Entonces, ¿desde dónde tenemos que aprender? El primer lugar de aprendizaje del niño es, el hogar y luego es el colegio, ¿no? Entonces, necesitamos que por ahí mucha gente que se queja de la educación sexual integral, es muy importante para la prevención de abusos, y necesitamos también que haya más educación emocional para que uno aprenda a poner en palabras qué es lo que le está pasando. Lo que pasa es que hoy por hoy, aunque estamos tratando de cambiarlo, siguen pregonando como ciertas cuestiones de los nenes no tienen que llorar. Las nenas juegan con las muñecas y los nenes juegan con autistas. Estas cuestiones estereotipadas que en realidad no tiene absolutamente nada que ver, y que lo único que hicieron fue ir mermando un poco la sociedad y generando como cierta división, porque hay un montón de niños que juegan con muñecas y no por eso tienen una orientación sexual diferente a la que tal vez esperan sus padres o la sociedad, porque en realidad la orientación sexual para mí de ninguna manera está mal qué es lo que uno elige, sino uno tiene que decir, bueno, yo me enamoro de una persona indistintamente de Ya cuál está. es el Sí, sí, género, sí, sí. o yo me siento identificada como mujer o como hombre independientemente del género de nacimiento del que yo tuve. Y estas cuestiones que antes se creían que eran patológicas, ahora estamos empezando a entender que no tienen que ver con una patología, no es gente que está enferma, no es gente que hay que curar, como la otra vez se armó un poco de Sí, sí, sí. revuelo con lo del padre Chesky y demás. Sí, sí. Todo lo contrario. La verdad que ha existido a lo largo del tiempo un montón de discriminación, y está buenísimo que empezamos a abrir la cabeza, porque yo creo que si no evolucionamos estamos perdidos, y realmente entender que, bueno, que por más que a las personas más grandes o a algunas personas le termine costando, entender que son nuevas formas de relacionarse, que son nuevas formas de amor, y que en definitiva, si nosotros pudiéramos aprender a aceptar todo esto, si no existiera tanta violencia hacia lo que es diferente, estaríamos mucho mejor, Sí, porque sí. también la violencia del hombre hacia la mujer es justamente el reflejo de decir, che, la mujer está queriendo ocupar un lugar que es más arriba. No. Entonces ahí es cuando también se empiezan a dar todos estos hechos. Tenemos que entender que somos todos iguales. Ahora a veces no caen a veces las mujeres también en pecar de confiar, porque yo en muchos casos, viste, te dicen, no, pero él cambió, viste, él está cambiado, pero mirá que si ya te lo hice una vez, viste, te lo va a hacer de nuevo. No, pero está cambiado, ha cambiado, está más cariñoso, más esto, más lo otro. Es decir, no es que la mujer sigue dando las oportunidades, y después vienen los problemas más graves, es decir, por ese no negarse a, yo no sé si o a perder a la persona, o la estabilidad, o qué sé yo, no sé, económica o lo que sea, no sé, pero hay como un perdono, y después termina, bueno, en algo mucho más grave, que es el fallecimiento de esa persona, porque ya la agresión es mucho más grande, es decir, me parece que la mujer no está concientizada en eso, me parece. Bien, esa es una concepción que se tiene, que tiene la sociedad por ahí en general, cuando en realidad no están así. Hay muchas mujeres que no tienen otra realidad económica, entonces terminan volviendo con su agresor porque no tienen a dónde ir, no tienen a dónde ir con sus hijos. Tenemos que saber que las mujeres que están sistemáticamente en un círculo de violencia, es decir, que una y otra vez denuncian y una vez y otra vez caen, no es que, como se decía antes, bueno, le debe gustar que la golpeen, como se Sí, decía, algunos porque decían.
No, de ninguna manera. Lo que dijo Mirta, ¿qué le hiciste vos para que te haga eso? Exactamente, de ninguna manera. Lo que está pasando es que son mujeres que son muy menoscabadas en su autoestima, entonces los agresores es como que van haciendo un trabajo de hormiguita para destruir la autoestima o la seguridad de las mujeres y terminan creyendo, bueno, ¿quién me va a querer? No me va a querer nadie. Claro. Nadie va a querer estar conmigo. Soy una mujer sola, sin estudio y tengo 5 hijos. ¿Quién va a querer estar conmigo? Incluso los hombres le dicen eso. Sí, y ellas terminan accediendo y terminan volviendo. O les dicen, volvé acá porque ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar con los nenes? Y las mujeres terminan volviendo. O también son mujeres que no han estudiado o porque sus parejas no las han dejado estudiar o no las han dejado trabajar y de repente se encuentran solas y no tienen cómo salir adelante, entonces no tienen otra alternativa. Por eso es tan importante, sobre todo, la educación. Eso es lo más importante, porque es un problema social que es grave y tiene que ver con los modelos que estamos aprendiendo a repetir. Por eso muchas veces si uno vive en un hogar que tal vez es agresivo, muchas veces uno aprende que el amor es eso. Entonces tiende a repetir esos modelos o tiende a buscar personas que tal vez son agresivas porque uno aprendió que el amor es eso. Y está bueno entender que eso no es así, que hay maneras de cambiarlo. Es como las personas que tienen padres que son alcohólicos y o siguen el mismo destino o son personas que son totalmente abstemias. Vos decís, ¿por qué un lado o el otro? Se manejan entre los extremos porque en realidad han vivido una vida tan complicada que lo único que tienen es o repetir el modelo o querer hacer todo lo contrario. Necesitamos lograr cierto equilibrio. Por eso es tan importante que desde la escuela haya una educación emocional, que haya psicólogos, que haya gente que esté acompañando la formación de los niños, que antes se creía que no era tan importante, era como que hasta hace unos años atrás si te llevaban al psicólogo o al psicopedagog porque tenías un problema. Y ahora realmente nos estamos dando cuenta de que es importante repensarnos y decir, che, esto que me está pasando, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Yo quiero modificarlo. Pues sabés que, bueno, ya no estamos cerrando, pero dijiste una cosa que me toca muy de cerca. Pues es que mi amiga Marta me está diciendo, salía la abuela, sí es cierto, salía mi abuela y llamaba Pedrito, ahí me puso en el Facebook. Bueno, sí, Marta, tenés razón, una amiga de la infancia. Bueno, uno quiere mucho a Marta, que era de acá del barrio, ¿viste? Y bueno, nos criamos todos juntos. Te agradezco mucho, Carla, como siempre, y me tocaste un punto que, bueno, después lo vamos a charlar fuera de cámara, pero que es cierto lo que dijiste, eso, que nos vamos a los dos extremos, y en la bebida, en alguna otra cosa, pero siempre nos vamos a los dos extremos. No sé por qué, pero un tema para charlarlo un día en profundidad. Ampliamente en profundidad. Sí, totalmente. Bueno, nos volvemos a encontrar el viernes, entonces, gracias. Hacemos una pequeña pausa, Sebastián, ya volvemos.